No aparezcas en la reunión familiar. Esas fueron las palabras exactas que mi hija Verónica me escribió esa mañana. El padre de mi esposo es juez federal. Necesitamos impresionarlo. Tu presencia complica las cosas. Leí el mensaje y solo respondí: está bien. Guardé el teléfono. Respiré hondo. No iba a suplicar por un lugar en la mesa de mi propia hija. Esa misma noche tenía la cena de gala del tribunal. Una obligación profesional que no podía evadir. Llegué temprano, como siempre. El salón estaba impecable, las mesas con manteles color marfil, arreglos florales enormes, ese ambiente de poder y protocolo que marca estos eventos. Me dirigieron hacia la mesa principal, la mesa de honor. Me senté en mi lugar asignado. Y entonces lo vi entrar. El juez Eliseo, el padre de Eduardo, el hombre que según mi hija necesitaba ser impresionado. El hombre por quien yo no era suficiente. Lo condujeron hacia mi mesa. Hacia la mesa de honor. Sus ojos me encontraron. Se congeló. Su rostro cambió de color. Y entonces comenzó a gritar. No de furia. De otra cosa. Algo que mi hija nunca imaginó posible. Pero para entender por qué ese momento destrozó el mundo de Verónica, necesito regresar al principio. A los años que construyeron ese instante. A todo lo que ella nunca quiso ver. Hace 27 años me convertí en viuda. Verónica tenía 8 años y yo tenía 39. Mi esposo murió en un accidente de tránsito un martes por la tarde. Un camión, un semáforo, una fracción de segundo. Así de rápido se derrumbó la vida que habíamos planeado. La familia de él desapareció como humo. Nunca más recibí una llamada, una visita, una pregunta sobre cómo estábamos. Mi propia familia vivía en otro estado, lidiando con sus propias crisis. Fue solo yo y mi niña contra un mundo que no perdona a las viudas sin recursos. Tenía 2 opciones: derrumbarme o convertirme en acero. Elegí el acero. Trabajaba jornadas que destrozaban el cuerpo. Me desvelaba estudiando cada caso, cada expediente, cada detalle que me permitiera avanzar un escalón más. Verónica crecía mientras yo escalaba. Lento, doloroso, pero firme. Le di todo. Escuela privada que me costaba $400 mensuales cuando apenas ganaba 1,200. Clases de inglés porque sabía que el idioma abriría puertas. Libros, computadora, cursos de preparación para la universidad. Me vestía con lo mismo durante años, pero ella siempre tenía ropa nueva. Comía poco para que ella comiera bien. Son sacrificios que las madres hacen sin pensarlo, sin esperar medallas. Pero si esperas algo. No gratitud eterna. Solo que no te borren. Que no finjan que no exististe. Que no te pidan desaparecer cuando tu presencia les resulta incómoda. Verónica estudió leyes. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en un bufete corporativo que paga salarios de 6 cifras anuales. Conoció a Eduardo en una conferencia legal. Eduardo Salinas, abogado corporativo, apellido pesado, familia de jueces y magistrados, el tipo de hombre que nunca ha tenido que demostrar nada porque su apellido ya lo demostró por él. Cuando me lo presentó por primera vez, vi algo en los ojos de mi hija que me heló la sangre. Vergüenza. No hacia él. Hacia mí. Me presentó rápido, con voz atropellada. Ella es mi mamá, Dulce. Solo eso. Nada más. Como si yo no tuviera historia, profesión, identidad propia. Solo mamá, una etiqueta genérica. Eduardo me saludó con esa cortesía automática que la gente bien educada usa con los meseros o los choferes. Amable pero distante. Correcto pero desinteresado. Durante la cena preguntó qué hacía yo. Antes de que pudiera responder, Verónica se adelantó. Trabaja en el sistema judicial. Cosas administrativas. Ya sabes. Papeles y eso. Papeles y eso. Redujo toda mi carrera a papeles y eso. Eduardo asintió con esa expresión de comprensión que significa en realidad que dejó de prestar atención. Ah, bien. Es importante que alguien mantenga todo organizado. Alguien. Cualquiera. Intercambiable. Invisible. Esa noche regresé sola a mi casa. Me senté en la sala con las luces apagadas. 27 años criando a esa niña.
27 años sacrificando todo. Y ahora me reducía a una empleada administrativa sin importancia porque mi verdad no encajaba en la imagen que quería proyectar. Pude haberla corregido esa noche. Pude haber dicho la verdad. Pero algo me detuvo. Tal vez orgullo. Tal vez curiosidad por ver hasta dónde llegaría su vergüenza. Tal vez cansancio de tener que justificar mi existencia ante mi propia hija. Los meses siguientes confirmaron el patrón. Verónica me llamaba cada vez menos. Las visitas se espaciaron hasta volverse ocasionales. Siempre tenía excusas válidas. Casos importantes, reuniones con clientes de alto perfil, cenas de negocios, viajes con Eduardo. Yo entendía. O eso me decía a mí misma. Pero entender no significa que no duela. Una tarde mi hermana Rosa vino a visitarme. Llevaba años sin verla. Se sentó frente a mí con esa mirada que tienen las personas cuando saben algo doloroso y no saben cómo decirlo. Dulce, vi a Verónica el otro día. Estaba con su esposo y unos amigos en ese restaurante francés de la zona financiera. Hizo una pausa. Les saludé. Ella fingió no conocerme bien. Me presentó como una conocida de la familia, nada más. Rosa no tuvo que decir más. Si Verónica negaba a su propia tía, ¿qué esperaba de mí? Mi hermana tomó mi mano. Ella sabe quién eres realmente. Le dije que no, que nunca había preguntado. Rosa negó con la cabeza, incrédula. ¿Cómo es posible que tu hija no sepa? Le expliqué que Verónica había decidido hace años que yo era algo sin importancia, que había construido una narrativa donde ella era la heroína que triunfó a pesar de sus orígenes humildes, donde yo era apenas un obstáculo superado, no la razón de su éxito. Rosa se quedó callada largo rato. Luego dijo algo que me persiguió durante semanas. El día que descubra la verdad, Dulce, va a doler más que cualquier sentencia que hayas dictado en tu vida. La boda de Verónica fue el siguiente golpe. Una ceremonia cara en un hotel de lujo. 500 invitados. Orquesta en vivo. Vestido importado que costó más de lo que yo ganaba en 6 meses cuando ella era niña. Me sentaron en primera fila, sí, pero me sentí como una intrusa en la vida de mi propia hija. Los padres de Eduardo, Eliseo e Isabel, ocupaban el otro lado del pasillo. Eliseo era un hombre imponente, con ese aire de autoridad que viene de décadas tomando decisiones que afectan vidas. Isabel era elegante, fría, midiendo a todos con ojos críticos. Durante el cóctel, Verónica me presentaba cuando era inevitable. Mi mamá. Y punto. Nada más. Los colegas de Eduardo, todos abogados y jueces, me sonreían con esa condescendencia amable reservada para los parientes irrelevantes. Qué lindo que pudo venir, señora. Como si mi presencia fuera un favor, no un derecho. Escuché conversaciones esa noche. Fragmentos que se clavaron como astillas. Verónica es increíble. Logró todo prácticamente sola. Qué admirable, una mujer que se hizo a sí misma. Eduardo tuvo suerte de encontrar a alguien tan independiente y fuerte. Prácticamente sola. Se hizo a sí misma. Independiente. Cada frase borraba un pedazo de mí. De mi existencia. De mis sacrificios. Verónica no los corregía. Sonreía, aceptaba los cumplidos, reforzaba la narrativa. Yo no existía en su historia de éxito. Era un fantasma conveniente que aparecía en fotos viejas, pero no en el relato oficial. Después de la boda, las llamadas de Verónica se redujeron a cumpleaños y navidades. Conversaciones de 15 minutos donde me preguntaba cómo estaba con esa voz distraída de quien está haciendo otras cosas mientras habla. Yo le contaba sobre mi semana, sobre el jardín, sobre nada importante. Nunca sobre mi trabajo. Había aprendido que ese tema era territorio prohibido. Ella nunca preguntaba y yo había dejado de ofrecer información. Era más fácil así. Más limpio. Menos doloroso que enfrentar su desinterés activo. Eduardo aparecía a veces en esas llamadas. Escuchaba su voz de fondo preguntando quién era. Mi mamá, respondía Verónica, y él hacía un sonido de reconocimiento educado. Nunca tomaba el teléfono para saludar. Nunca preguntaba por mí. Yo era un trámite en la agenda de mi hija. Una obligación que cumplía con eficiencia mínima. Un año después de la boda, Verónica anunció que vendrían a visitarme.
Sería breve, dijo. Apenas un café porque tenían otros compromisos. Limpié la casa como si viniera la reina. Horneé ese pastel de naranja que le encantaba de niña. Preparé café colombiano bueno, no el instantáneo que tomaba yo normalmente para ahorrar. Llegaron con 40 minutos de retraso. Eduardo traía puesto un traje que debió costar $3,000. Verónica llevaba cartera de diseñador y zapatos que reconocí de una revista de moda. Se sentaron en mi sala mirando todo con esa expresión que la gente usa cuando visita casas más pequeñas que la suya. Educados pero incómodos. Presentes pero ausentes. Eduardo miró las fotografías en mi repisa. Verónica de niña, en su graduación, en varios momentos de su vida. Bonitas fotos, dijo sin mucho interés. Luego notó un portarretratos que tenía sobre mi escritorio. Era una fotografía mía recibiendo un reconocimiento. Había mucha gente de traje alrededor, un escenario formal, un ambiente claramente oficial. ¿Qué es esto?, preguntó señalándola. Verónica ni siquiera miró. Algún evento del trabajo de mamá, respondió por mí, restándole importancia. Eduardo asintió y cambió de tema. Hablaron de su nuevo departamento, de las remodelaciones que estaban haciendo, de los muebles italianos que habían encargado. Cada detalle costaba más de lo que yo gastaba en 6 meses. No lo decían con malicia, simplemente era su realidad. Una realidad donde $5,000 en una lámpara era razonable y mi casa de 3 habitaciones era pintoresca. Tomaron el café rápido. Verónica miró su reloj 2 veces en 20 minutos. Mamá, tenemos que irnos. Eduardo tiene una reunión importante mañana temprano y necesitamos preparar documentos. Me abrazó rápido, mecánicamente. Eduardo me dio la mano. Gracias por el café, señora Dulce. Señora Dulce. Como si fuera la vecina, no la suegra. Se fueron dejando tras ellos una estela de perfume caro y el pastel de naranja intacto sobre la mesa. Me senté sola en mi sala mirando ese pastel que nadie comió. Verónica ni siquiera lo había notado. No recordaba que le gustaba. O tal vez lo recordaba y ya no le importaba. Quizás ese pastel representaba una versión de ella que prefería olvidar. Los meses se convirtieron en años. Verónica ascendía en el bufete. Sus casos aparecían ocasionalmente en periódicos económicos. Defensa corporativa de alto nivel, fusiones millonarias, clientes con fortunas que yo no podía ni imaginar. Eduardo también prosperaba. Se habían convertido en esa pareja dorada que todos admiran. Exitosos, atractivos, poderosos. Yo lo seguía desde lejos, como quien mira una película de la vida de otra persona. A veces me preguntaba si ella pensaba en mí, si recordaba las noches que pasé despierta ayudándola con proyectos escolares, si recordaba que vendí mi auto para pagar su último año de universidad, si recordaba algo que no le resultara inconveniente recordar. Mi hermana Rosa me llamaba cada mes. Siempre preguntaba por Verónica. Yo le daba respuestas vagas. Bien, muy ocupada con su carrera. Rosa suspiraba del otro lado de la línea. Dulce, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? No tenía respuesta. ¿Qué iba a hacer? ¿Presentarme en su oficina exigiendo respeto? ¿Llamarla y reclamarle su frialdad? El amor de madre no funciona así. No puedes forzar a tu hija a valorarte. No puedes obligarla a ver tu sacrificio. Solo puedes esperar que algún día, de alguna forma, lo entienda. Y mientras tanto, sobrevives. Sigues adelante. Guardas el dolor en algún lugar profundo donde no interfiera con tu trabajo, con tu vida, con tu dignidad. Porque eso es algo que Verónica nunca entendió. Que yo tenía dignidad. Que mi vida no giraba alrededor de ella. Que existía más allá de ser su madre. Tenía mi trabajo, mis responsabilidades, mi propia identidad construida con décadas de esfuerzo. Pero ella nunca preguntó sobre eso. Asumió que mi vida era pequeña, simple, sin relevancia. Y yo la dejé asumir. Parte por cansancio. Parte por orgullo. Parte porque quería ver si algún día tendría la curiosidad de preguntar quién era realmente su madre. Ese día llegó de la peor forma posible. O de la mejor, dependiendo de cómo se mire. 3 semanas antes de la cena de gala, Verónica me llamó emocionada. Era la primera vez en años que escuchaba esa energía en su voz al hablar conmigo.
Mamá, tengo noticias increíbles. El padre de Eduardo viene a visitarnos. Eliseo. Él casi nunca sale de la capital, pero va a venir para conocer mejor nuestra vida aquí. Es una oportunidad enorme para Eduardo. Su padre tiene conexiones que podrían cambiar toda su carrera. Hablaba rápido, atropellando palabras. Vamos a organizar una reunión familiar este fin de semana. Una comida elegante en ese restaurante nuevo de la zona financiera. Va a ser perfecto. Noté que no me había invitado explícitamente. Esperé. El silencio se extendió incómodo. «Mamá», dijo finalmente. «Sí, aquí estoy», respondí. Otro silencio. El asunto es que, bueno, Eliseo es muy tradicional. Viene de una familia muy establecida. Es juez federal, ¿sabes? Uno de los más respetados del país. Y Eduardo realmente necesita causar la mejor impresión posible. Entendí hacia dónde iba esto antes de que lo dijera. Entonces pensé que tal vez sería mejor si esta reunión fuera solo la familia inmediata de Eduardo y nosotros. Ya sabes, algo más íntimo, más enfocado. Familia inmediata de Eduardo. No familia inmediata de Verónica. Yo no calificaba como familia inmediata de mi propia hija. Entiendo, dije con voz neutra. No, mamá, no es que no quiera que vengas, se apresuró a explicar, aunque claramente era exactamente eso. Es solo que este evento es muy importante para la carrera de Eduardo y necesitamos que todo sea perfecto. Sin complicaciones. Sin distracciones. Sin complicaciones. Sin distracciones. Esas eran las palabras que usaba para describir a su madre. Está bien, Verónica. No iré. Escuché su suspiro de alivio. Ni siquiera intentó ocultarlo. Gracias, mamá. Sabía que entenderías. Eres siempre tan comprensiva. Comprensiva. Conveniente era la palabra correcta. Te llamo la próxima semana y te cuento cómo salió todo, ¿sí? No esperó mi respuesta. Cortó la llamada. Me quedé mirando el teléfono durante largo rato. 27 años. 27 años de sacrificios, de noches sin dormir, de privaciones, de entregarle todo. Y ahora era una complicación. Una distracción. Algo que esconder cuando venía gente importante. Sentía algo quebrarse dentro de mí. No era dolor, no exactamente. Era algo más frío. Más definitivo. Era claridad. La claridad brutal de ver a tu hija como realmente es, no como quieres que sea. Y esa claridad dolía más que cualquier rechazo previo. 2 días después recibí el mensaje de texto. El que abriría la grieta que terminaría rompiéndolo todo. Mamá, necesito que no aparezcas en la reunión familiar de este fin de semana. Por favor. El padre de Eduardo viene de visita y es juez federal. Necesitamos impresionarlo. Tu presencia complica las cosas. Espero que lo entiendas. Lo leí 3 veces. Luego escribí mi respuesta. Está bien. 2 palabras. Nada más. Ella respondió con un emoji de corazón y un gracias. Como si acabara de hacerle un favor menor. Como si no acabara de pedirme que me borrara de su vida por un fin de semana. Lo que Verónica no sabía era que yo también había recibido otra comunicación ese día. La convocatoria llegó a mi oficina esa misma mañana, antes del mensaje de Verónica. Un sobre formal con el sello del Tribunal Superior. Dentro había una invitación impresa en papel grueso color crema con letras doradas. Cena de gala anual del Poder Judicial. En honor a 40 años de servicio distinguido en la judicatura. Se requiere su presencia en la mesa de honor. Venía con un programa detallado del evento. Discursos, reconocimientos, cena formal. Y allí, en la lista de invitados especiales, estaba su nombre. Juez federal Eliseo Salinas. Mesa de honor. Junto a mi nombre. Magistrada Dulce Herrera. Mesa de honor. Leí el documento 2 veces. Luego miré mi teléfono donde acababa de llegar el mensaje de Verónica, pidiéndome que no apareciera en su reunión familiar. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Mi hija me pedía desaparecer para impresionar a un hombre con quien compartiría mesa esa misma noche. Un hombre que conocía perfectamente quién era yo.
Un hombre que me había consultado sobre casos complejos en múltiples ocasiones. Un hombre que había citado mis sentencias en sus propias resoluciones. Pero Verónica no sabía nada de eso. Nunca había preguntado. Miré la invitación durante largo rato. Podía decirle a Verónica la verdad en ese momento. Podía explicarle que conocía a Eliseo, que nos sentaríamos juntos esa noche, que su intento de esconderme era innecesario y humillante. Pero algo me detuvo. No era venganza, no exactamente. Era curiosidad. Curiosidad por ver hasta dónde había llegado su desconexión de mi realidad. Curiosidad por saber si alguna vez se le había ocurrido preguntar qué hacía realmente su madre. Curiosidad por descubrir si el impacto de la verdad podría romper finalmente esa armadura de indiferencia que había construido alrededor de mí. Respondí a su mensaje. Está bien. Dejé que creyera que me quedaría en casa esa noche, invisible y obediente, mientras ella impresionaba a mi colega con su vida perfecta y su familia impecable. Una familia de la cual yo había sido cuidadosamente excluida. Guardé la invitación en mi escritorio. Tenía 6 días para prepararme. 6 días en los cuales Verónica organizaría su comida perfecta sin imaginar lo que vendría después. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Verónica me llamó una vez más para darme detalles de la reunión a la que yo no asistiría. Me contó sobre el restaurante, sobre el menú que había seleccionado, sobre el vino especial que Eduardo había encargado. Hablaba con esa emoción nerviosa de quien sabe que mucho está en juego. Eliseo es muy observador. Mamá. Eduardo dice que su padre puede determinar el futuro de una carrera en una sola conversación. Necesitamos que todo sea impecable. Le pregunté qué sabía sobre el juez Eliseo. Bueno, es juez federal desde hace como 20 años. Muy respetado. Tiene conexiones en todo el sistema judicial. Eduardo dice que una recomendación de su padre puede abrir cualquier puerta. Suena como alguien importante, comenté. Lo es. Por eso todo tiene que salir perfecto. Ya sabes cómo es la familia de Eduardo. Tienen estándares muy altos. Estándares que aparentemente yo no cumplía. Seguro les irá muy bien, le dije con sinceridad. Y era verdad. Les iría muy bien en su comida. Sería perfecta, elegante, impresionante. Eliseo quedaría encantado con Eduardo y Verónica, con su departamento decorado por diseñadores, con su vida cuidadosamente curada. Todo sería perfecto hasta la noche, cuando el juez federal tuviera que cumplir con su compromiso profesional de asistir a la cena de gala. Cuando tuviera que sentarse en la mesa de honor. Cuando me viera allí. Pasé esos días en mi rutina normal. Mi trabajo continuaba como siempre, lleno de responsabilidades que Verónica consideraba papeles y eso. Tenía audiencias programadas, sentencias que revisar, casos complejos que requerían horas de análisis meticuloso. Mi asistente, Anselmo, notó algo diferente en mí. Magistrada, ¿está todo bien? Me conocía desde hacía 15 años. Había aprendido a leer mis silencios. Todo está bien, Anselmo. Solo pensando en algunas cosas. Él no preguntó más. Sabía cuándo respetar mi privacidad. El jueves por la tarde, 3 días antes de la cena de gala, Anselmo entró a mi oficina con una carpeta. Magistrada, llegó la lista final de asistentes al evento del sábado. Pensé que querría revisarla. Abrí la carpeta. Había 120 nombres. Magistrados, jueces federales, fiscales de alto nivel, miembros del Consejo de la Judicatura. Allí estaba el nombre de Eliseo Salinas. Mesa de honor, confirmado. También vi otros nombres que reconocí. Colegas con quienes había trabajado durante décadas. Personas que conocían mi trayectoria, mis casos más importantes, mi reputación profesional. Personas que Verónica nunca había conocido porque nunca había preguntado sobre mi vida más allá de ser su madre. ¿Va a llevar acompañante, magistrada?, preguntó Anselmo. No, iré sola. Siempre iba sola a estos eventos. Después de enviudar, nunca volví a tener pareja. Mi vida había sido mi trabajo y mi hija. Ahora que mi hija me había excluido de su vida, quedaba solo el trabajo. Y ese trabajo era mucho más de lo que ella imaginaba. Perfecto. Necesita que prepare algo especial para su discurso. Había olvidado ese detalle. Como homenajeada principal de la noche,
Debía dar un discurso. Breve, habían dicho, pero significativo. Algo sobre mi carrera, sobre mis 40 años en el sistema judicial, sobre las lecciones aprendidas. Todavía estoy trabajando en eso, respondí. La verdad es que no había escrito nada. No sabía qué decir. ¿Cómo resumir 4 décadas de servicio judicial en 5 minutos? ¿Cómo hablar de justicia cuando mi propia hija me había tratado con tanta injusticia? Tiene tiempo, magistrada. El discurso es después de la cena. Anselmo dejó la carpeta sobre mi escritorio y se retiró. Me quedé mirando esa lista de nombres. Todas esas personas que me conocían, me respetaban, valoraban mi trabajo. Y luego pensé en Verónica, que no sabía nada de esto. Que había reducido toda mi carrera a papeles y eso. Que me consideraba una complicación indigna de conocer a su suegro. El viernes por la noche, Verónica me llamó una última vez. Estaba eufórica. Mamá, todo está listo para mañana. El restaurante confirmó nuestra reserva, las flores van a estar increíbles. Eduardo compró un vino que cuesta $800 la botella. Va a ser perfecto. Su felicidad era genuina. No había malicia en su voz, solo emoción. Eso de alguna manera hacía todo más triste. Ella no me excluía con crueldad consciente. Simplemente no me consideraba relevante. No me veía. Me alegro mucho por ti, le dije. Y era verdad. Quería que fuera feliz. Pero también quería que me viera. Que finalmente, después de todos estos años, me viera de verdad. Gracias por entender, mamá. Por no complicar esto. Sé que a veces soy exigente, pero es porque quiero que todo salga bien para Eduardo. Siempre era para Eduardo. Su carrera, sus conexiones, su familia. Nunca para nosotras. Lo sé, cariño. Hubo un silencio breve. Te quiero, mamá. Las palabras sonaban automáticas, una fórmula que se dice porque se debe decir. Yo también te quiero. Y era verdad. A pesar de todo, era verdad. Ese era el problema. Uno no deja de amar a sus hijos porque te lastimen. Solo aprendes a protegerte mejor. Te llamo el domingo para contarte cómo fue todo, ¿sí? No mencioné que yo también tendría algo que contarle. Que su domingo sería muy diferente de lo que imaginaba. Esa noche saqué mi vestido para la cena de gala. Era color verde oscuro, elegante pero sobrio, apropiado para una magistrada en un evento formal. Lo había comprado hacía 2 años para una ceremonia similar. Verónica nunca lo había visto. Nunca había asistido a ninguno de mis eventos profesionales. Nunca había mostrado interés en conocer ese lado de mi vida. Planché el vestido cuidadosamente. Preparé mis zapatos, mi cartera pequeña, los aretes de perlas que había heredado de mi madre. Me maquillé con más cuidado del habitual. El sábado amaneció con un cielo despejado. Me desperté temprano, como siempre. Preparé café y me senté en mi pequeño jardín. Las flores que había plantado años atrás estaban floreciendo. Rosas, jazmines, algunas orquídeas que requirieron paciencia y dedicación. Verónica solía ayudarme cuando era niña. Le encantaba ensuciarse las manos con tierra, reírse cuando las mariposas se posaban cerca. Esa niña había desaparecido en algún momento. O tal vez yo había dejado de conocerla. Tal vez ambas cosas eran ciertas. Pasé la mañana en mi rutina de sábado. Leí el periódico completo, revisé algunos documentos que había traído del trabajo, ordené mi casa. A las 2 de la tarde, Verónica probablemente estaba en el salón de belleza preparándose para su comida perfecta. A las 3, estaría seleccionando su atuendo, tal vez ese vestido color perla que la había visto en fotos de redes sociales. A las 4, Eduardo y ella estarían camino al restaurante, repasando temas de conversación seguros, verificando que todo estuviera en orden. A las 5, Eliseo llegaría y comenzaría esa comida tan importante. Esa comida donde yo era la ausencia conveniente. A las 4 de la tarde comencé a prepararme para mi propio evento. Me duché con calma, dejando que el agua caliente relajara músculos tensos por años de cargar peso emocional que nadie veía. Me sequé el cabello con cuidado, ese cabello que ahora tenía más gris que castaño pero que mantenía con dignidad. Me maquillé frente al espejo. Cada trazo era un acto de reafirmación. No me estaba preparando para vengarme.
Me estaba preparando para existir en mi totalidad, con o sin el reconocimiento de mi hija. Me puse el vestido verde oscuro. Me quedaba bien. Los años habían sido amables con mi cuerpo a pesar del estrés y las largas horas de trabajo. Los zapatos eran cómodos pero elegantes. Los aretes de perlas brillaban suavemente bajo la luz. Me miré al espejo completo. Vi a una mujer de 67 años que había sobrevivido todo. Viudez temprana, criar una hija sola, construir una carrera desde cero, alcanzar la cúspide de su profesión. Vi décadas de dignidad silenciosa. Vi fortaleza que nunca había necesitado gritar para existir. A las 6 de la tarde, el auto que el tribunal había enviado llegó a mi casa. El chofer, un hombre amable llamado Esteban que me había transportado en otras ocasiones, abrió la puerta. Buenas tardes, magistrada. Se ve usted muy elegante esta noche. Le agradecí. El trayecto al hotel donde se realizaría la cena tomó 30 minutos. Miré por la ventana viendo pasar la ciudad. En algún lugar de esta misma ciudad, Verónica estaba cenando con Eliseo, Eduardo e Isabel. Probablemente brindando con ese vino de $800. Probablemente hablando de casos legales, de política judicial, de conexiones importantes. Eliseo estaría siendo encantador, evaluando a su nuera con esa precisión que los jueces desarrollamos después de décadas escuchando testimonios. Me pregunté si en algún momento de esa conversación mencionarían a la madre de Verónica. Probablemente no. Yo era el tema que se evitaba. O quizás Eliseo preguntó por mí, educado como era. ¿Y su madre, Verónica? ¿Vendrá a visitarlos pronto? Y ella habría respondido con alguna vaguedad ensayada. Mi madre está bien, gracias por preguntar. Vive tranquila, ya sabe, disfrutando su retiro. Retiro. Como si yo hubiera dejado de trabajar. Como si mi vida profesional hubiera terminado hace años. Eliseo probablemente no presionaría. Era demasiado cortés para indagar en temas familiares incómodos durante una primera comida. El auto llegó al hotel. Era uno de los más lujosos de la ciudad. El vestíbulo estaba lleno de personas elegantes. Reconocí varios rostros. Magistrados de diferentes estados, jueces con quienes había coincidido en conferencias nacionales, fiscales que habían presentado casos ante mi tribunal. Varios me saludaron con respeto genuino. Magistrada Herrera, qué gusto verla. Dulce, felicidades por el reconocimiento de esta noche. Magistrada, sus últimas sentencias han sido material de estudio en las facultades de Derecho. Cada saludo era un recordatorio de quién era yo en este mundo. Un mundo que existía completamente separado del mundo de Verónica. Me dirigieron hacia el salón principal. Era espectacular. Techos altos con candelabros de cristal, mesas redondas con manteles color marfil, centros de mesa con arreglos florales enormes que combinaban rosas blancas y follaje verde. Cada mesa tenía nombre de algún jurista histórico importante. La mesa de honor estaba al frente, elevada en una pequeña plataforma. Tenía mejor vista del salón completo. Los lugares estaban marcados con tarjetas doradas. Busqué mi nombre. Estaba en el centro, posición de honor. A mi derecha, el lugar decía Juez Federal Eliseo Salinas. A mi izquierda, Magistrado Anselmo Torres. Anselmo no era solo mi asistente. Era magistrado también, aunque más joven, con apenas 20 años en el sistema. Me senté. Desde esta posición podía ver todo el salón. Las personas llegando, encontrando sus mesas, saludándose con esa formalidad cálida que caracteriza estos eventos. Meseros circulaban con copas de champaña. Una orquesta pequeña tocaba música clásica de fondo. Todo era perfecto, elegante, apropiado. Miré mi reloj. Eran las 7:10. En algún lugar de la ciudad, la comida de Verónica probablemente estaba terminando. Eliseo debía estar despidiéndose, agradeciendo la hospitalidad, prometiendo mantener contacto. Tal vez Eduardo lo acompañaba al auto. Tal vez Isabel le decía a Verónica lo encantador que era su hogar. Tal vez Verónica se sentía aliviada de que todo hubiera salido perfecto. De que su madre complicada no hubiera arruinado nada con su presencia inapropiada. Anselmo llegó y se sentó a mi izquierda. Magistrada, está usted muy hermosa esta noche. Sonreí. Gracias, Anselmo.
Tú también te ves muy bien. Llevaba un smoking impecable. Anselmo era un hombre de 45 años, divorciado, dedicado completamente a su trabajo. Habíamos trabajado juntos en casos complejos durante años. Me conocía profesionalmente mejor que mi propia hija. ¿Nerviosa por el discurso?, preguntó. Un poco, admití. Nunca es fácil resumir toda una carrera en 5 minutos. Él asintió comprensivo. Usted encontrará las palabras correctas. Siempre lo hace. Más personas fueron llenando la mesa de honor. Magistrados de la Corte Suprema, el presidente del Consejo de la Judicatura, la fiscal general. Conversaciones fluían naturalmente. Casos recientes, reformas judiciales propuestas, anécdotas de décadas de servicio compartido. Yo participaba, pero una parte de mí estaba en otro lugar. Pensando en Verónica. Preguntándome si alguna vez había imaginado que su madre pertenecía a este mundo. Si alguna vez se le había ocurrido que las cosas administrativas que yo hacía podrían ser algo más. A las 7:15, hubo un pequeño revuelo en la entrada del salón. Vi a un coordinador del evento acercarse rápidamente a alguien que acababa de llegar. Reconocí la postura antes de ver el rostro. Eliseo Salinas. Llegaba solo. Isabel probablemente había regresado a su hotel. Eduardo y Verónica no lo acompañaban, por supuesto. Este era un evento profesional, no social. Solo asistían quienes pertenecían al sistema judicial. El coordinador le mostró algo, probablemente el diagrama de mesas. Vi el momento exacto en que Eliseo leyó el nombre junto al suyo en la mesa de honor. Su expresión cambió. Sorpresa primero. Luego algo más complejo. Reconocimiento, tal vez. O anticipación de lo incómodo que sería esta noche. El coordinador lo guió hacia nuestra mesa. Eliseo caminaba con esa autoridad natural que viene de décadas tomando decisiones importantes. Era un hombre de 72 años, cabello completamente blanco, rostro marcado por experiencia y responsabilidad. Vestía smoking impecable. Sus ojos recorrieron la mesa de honor hasta encontrarme. Nuestras miradas se cruzaron. Vi muchas cosas en su expresión. Sorpresa definitivamente. Comprensión también. Y algo que parecía incomodidad genuina. Sabía quién era yo. Probablemente acababa de pasar 3 horas cenando con mi hija sin saber que me vería aquí. Sin saber que Verónica le había ocultado quién era realmente su madre. Se acercó a la mesa. Otros invitados ya estaban saludándolo. Eliseo era respetado en todo el sistema judicial. Sus sentencias habían sentado precedentes importantes. Había manejado casos de corrupción de alto perfil con integridad inquebrantable. Era exactamente el tipo de hombre que yo respetaba profesionalmente. Y ahora estaba a punto de sentarse junto a mí sabiendo que mi hija me había excluido de una comida familiar para impresionarlo a él. Eliseo se acercó a su lugar. Yo permanecí sentada, manteniendo la compostura que 4 décadas en la magistratura me habían enseñado. Él saludó primero al presidente del Consejo de la Judicatura, luego a la fiscal general. Conversaciones breves, apretones de mano, sonrisas profesionales. Y entonces llegó a mí. Se detuvo. Por un momento completo, simplemente se quedó allí parado mirándome. Su rostro pasó por varias expresiones en segundos. Sorpresa, confusión, comprensión, y finalmente algo que parecía horror genuino. No horror hacia mí, horror hacia la situación, hacia lo que acababa de comprender. Magistrada Herrera, dijo finalmente. Su voz sonaba extraña, tensa. Juez Salinas, respondí con calma. Qué gusto verlo esta noche. Extendí mi mano. Él la tomó, pero el apretón fue torpe, distraído. Sus ojos buscaban los míos como tratando de leer algo. Confirmación tal vez. O explicación. Yo no sabía que usted estaría aquí esta noche, dijo. Era una mentira obvia. La lista de asistentes había estado disponible durante semanas. Todos los invitados sabían quién estaría en la mesa de honor. ¿No? Pregunté con voz neutra. Es extraño. Este evento ha estado programado desde hace meses. Él tragó saliva visiblemente. Se sentó en su lugar junto a mí. Había personas observando nuestro intercambio.
Era inusual ver al juez Eliseo Salinas tan descompuesto. Él era conocido por su serenidad bajo presión, por mantener compostura incluso en las audiencias más tensas. Pero ahora estaba claramente perturbado. «Magistrada, yo», comenzó en voz baja, inclinándose ligeramente hacia mí para que otros no escucharan. «Esta tarde estuve cenando con mi hijo Eduardo y su esposa Verónica». Hice una pausa deliberada antes de responder. «Sí». Mi voz no reveló nada. Ella es su hija, ¿verdad? No era realmente una pregunta. Era una confirmación de algo que acababa de encajar en su mente. Sí, dije simplemente. Verónica es mi hija. Eliseo cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, había algo parecido a vergüenza en ellos. Ella nunca mencionó. Nosotros hablamos durante horas esta tarde y ella nunca dijo que su madre era. Dios mío. Su voz se quebró ligeramente. Ella me habló de usted. Dijo que trabajaba en el sistema judicial. Cosas administrativas. Yo asumí. Todos asumimos. Dejó la frase sin terminar. No necesitaba terminarla. Yo sabía exactamente qué habían asumido. Secretaria, asistente, archivista. Algo pequeño. Algo sin importancia. Algo que justificaba mi ausencia en la comida familiar. No es su culpa, juez Salinas, dije con calma genuina. Las personas asumen muchas cosas cuando no se les da información completa. Él negó con la cabeza. Pero yo debí investigar. Debí preguntar más. Eduardo habló tanto sobre su familia, pero Verónica apenas mencionó a la suya. Ahora entiendo por qué. Había dolor en su voz. Eliseo era padre también. Tenía 3 hijos. Los había mencionado en entrevistas, en discursos. Hablaba de ellos con orgullo. Probablemente estaba imaginando cómo se sentiría si uno de sus hijos hiciera lo que Verónica me había hecho. Un mesero se acercó con champaña. Tomé una copa. Eliseo tomó otra pero no bebió, solo la sostuvo mirando el líquido dorado como si buscara respuestas allí. Magistrada, necesito que sepa que si hubiera tenido idea de quién era usted, nunca habría aceptado esa invitación sin insistir en que estuviera presente. Lo miré directamente. Lo sé. Usted es un hombre honorable. Por eso está tan perturbado ahora. Él soltó una risa breve y amarga. Perturbado es poco. Estoy mortificado. Pasé 3 horas alabando a mi nuera por su independencia, su fortaleza, como logró construir su carrera prácticamente sola. Hizo una pausa. Y ahora descubro que su madre es una de las magistradas más respetadas del país. Verónica no miente técnicamente, expliqué con voz calmada. Yo trabajo en el sistema judicial. Ella simplemente omite detalles que considera inconvenientes. Eliseo me miró con expresión dolorosa. Eso es peor. Mucho peor. Tenía razón. Era peor. Una mentira directa puede ser confrontada. Una verdad incompleta diseñada para engañar es más insidiosa. ¿Por qué?, preguntó Eliseo finalmente. ¿Por qué ocultaría algo así? Tener una madre magistrada es un honor. Es algo de lo que cualquiera estaría orgulloso. Me encogí de hombros ligeramente. Tendría que preguntarle a ella. Aunque creo que la respuesta es simple. No encajo en la imagen que quiere proyectar. El maestro de ceremonias se acercó al podio. Era hora de comenzar el evento formal. Todos tomamos nuestros asientos definitivamente. Eliseo estaba rígido junto a mí. Podía sentir su tensión. El evento comenzó con un discurso de bienvenida del presidente del Consejo de la Judicatura. Habló sobre la importancia del servicio judicial, sobre la dedicación que requiere esta profesión, sobre los sacrificios que hacemos quienes elegimos este camino. Cada palabra resonaba con verdad. Había sacrificado tanto. Mi tiempo, mi energía, mis recursos. Todo para construir una carrera impecable y criar a mi hija. Y ella había decidido que solo la mitad de esa ecuación valía la pena reconocer. Comenzaron a servir la cena. Primer plato. Ensalada gourmet con ingredientes que no reconocí todos. Conversaciones fluían alrededor de la mesa. Eliseo intentaba participar, pero seguía mirándome de reojo. Finalmente, entre el primer y segundo plato,
Se inclinó de nuevo hacia mí. Magistrada, necesito disculparme en nombre de mi familia. Lo detuve con un gesto suave. No es necesario. Usted no hizo nada malo. Él insistió. Pero Eduardo, él tampoco sabía. Si lo hubiera sabido, nunca habría permitido que Verónica... Dios, ni siquiera sé cómo llamar a esto. ¿Exclusión? Negación. Llamémoslo protección, sugerí. Verónica está protegiendo la imagen que construyó de sí misma. Una imagen donde ella es la heroína autosuficiente. Donde no necesita a nadie. Donde su éxito es exclusivamente suyo. Eliseo negó con la cabeza. Pero eso es absurdo. Todos necesitamos a alguien. Todos nos paramos sobre los hombros de quienes vinieron antes. Sonreí tristemente. No todos lo reconocen. El segundo plato llegó. Pescado preparado de forma elaborada con guarniciones artísticas. La comida estaba deliciosa, pero apenas podía saborearla. Mi mente estaba dividida entre este momento y lo que vendría después. Porque esto no terminaría aquí. Eliseo sabía ahora. Y Eliseo era un hombre de integridad. No podría fingir ignorancia. No podría simplemente seguir adelante como si nada hubiera cambiado. En algún momento de las próximas horas o días, tendría una conversación con Eduardo. Y Eduardo tendría una conversación con Verónica. Y Verónica tendría que enfrentar lo que había hecho. No porque yo la expusiera. No porque yo la confrontara. Sino porque la verdad tiene una forma de salir a la luz cuando menos la esperas. Especialmente cuando has construido tu vida sobre omisiones cuidadosas. ¿Cómo lo soporta?, preguntó Eliseo de repente. ¿Cómo maneja esto con tanta calma? Si uno de mis hijos me tratara así, yo estaría... Se detuvo, buscando la palabra correcta. Destrozado, terminé por él. Y lo estoy. Pero después de 4 décadas como magistrada, he aprendido algo importante. Las emociones no deben dictar las acciones. El dolor es válido, pero no debe convertirse en venganza. La decepción es real, pero no debe transformarse en crueldad. Eliseo me miró con algo cercano a la admiración. Es usted extraordinaria, magistrada. Negué suavemente con la cabeza. Solo soy una madre que ama a su hija a pesar de todo. Y una profesional que sabe mantener su dignidad. El postre llegó. Algo elaborado con chocolate y frutas. Anselmo a mi izquierda conversaba con otros magistrados sobre una reforma procesal propuesta. Eliseo había caído en silencio contemplativo. Comía mecánicamente, claramente perdido en pensamientos incómodos. Miré alrededor del salón. 120 personas, todas parte del mundo judicial que había sido mi vida durante décadas. Un mundo que Verónica nunca había querido conocer. Un mundo que existía completamente separado de ella. Y ahora ese mundo y el de ella estaban a punto de colisionar de la forma más incómoda posible. Terminó la cena. Los platos fueron retirados. El maestro de ceremonias regresó al podio. Damas y caballeros, hemos llegado al momento más importante de esta noche. El reconocimiento a 40 años de servicio distinguido en la magistratura. Mi corazón latió más rápido. Esto era real. Estaba sucediendo. Es mi honor presentar a una mujer cuya carrera ha sido ejemplo de integridad, dedicación y excelencia judicial. Una mujer que comenzó como asistente judicial hace 40 años y ascendió, peldaño por peldaño, hasta convertirse en una de las magistradas más respetadas de nuestro país. Una mujer cuyas sentencias han sido citadas en cortes de todo el continente. Una mujer que ha manejado casos de importancia nacional con imparcialidad absoluta. Una mujer que representa lo mejor de nuestro sistema judicial. El maestro de ceremonias hizo una pausa para efecto. Damas y caballeros, es mi privilegio presentar a la magistrada Dulce Herrera. El salón estalló en aplausos. Me puse de pie lentamente, tomando un momento para absorber el peso de este instante. 40 años. 4 décadas de levantarme antes del amanecer, de estudiar casos hasta la madrugada, de tomar decisiones que afectaban vidas. 4 décadas que mi hija había reducido a papeles y eso. Caminé hacia el podio con pasos medidos. El aplauso continuaba. Vi rostros de colegas que me sonreían con respeto genuino.
Vi a Anselmo de pie aplaudiendo con orgullo. Vi a Eliseo también de pie, su expresión mezcla compleja de admiración y pesar. Llegué al podio. El aplauso finalmente se apagó. El silencio que siguió era expectante. Miré al público. 120 personas esperando que dijera algo inspirador, algo memorable. Había preparado un discurso en mi mente durante días. Palabras sobre justicia, sobre servicio, sobre dedicación. Pero ahora, parada aquí con el micrófono frente a mí, sentí que esas palabras no eran suficientes. Necesitaba decir algo más verdadero. Buenas noches. Comencé. Mi voz sonó firme, clara. Años de dar sentencias en salas llenas me habían enseñado proyección. Quiero agradecer al Consejo de la Judicatura por este reconocimiento. Es un honor estar aquí rodeada de colegas a quienes respeto profundamente. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. Cuando comencé en este sistema hace 40 años, era una viuda de 27 con una niña de 8. No tenía conexiones. No tenía apellido importante. No tenía más que determinación y la necesidad absoluta de proveer para mi hija. Vi algunas cabezas asentir. Muchos en esta sala conocían historias similares de lucha. Entré como asistente judicial. Organizaba expedientes, preparaba café, hacía copias. Trabajo honesto pero invisible. Y aprendí algo crucial en esos primeros años. Aprendí que el trabajo invisible es frecuentemente el más importante. Que las personas que mantienen los sistemas funcionando desde las sombras son pilares esenciales. Que el valor de alguien nunca debe medirse por qué tan visible es su posición. Sentí la atención completa del público. Ascendí lentamente. Cada promoción fue ganada con años de trabajo impecable. Secretaria judicial, asesora legal, jueza de primera instancia, magistrada de circuito y finalmente magistrada de la Corte Superior. 40 años representan literalmente más de la mitad de mi vida dedicada a este sistema. Miré directamente hacia la mesa de honor, hacia Eliseo. Durante estos 40 años, he aprendido que la justicia no siempre es ruidosa. Las sentencias más importantes frecuentemente se dictan en silencio. El trabajo más significativo ocurre lejos de cámaras y aplausos. Y las personas más valiosas son a veces aquellas que nunca buscan reconocimiento. Hice otra pausa, dejando que las palabras asentaran. He aprendido también que el respeto no puede exigirse, solo puede ganarse. Y que el verdadero éxito no es cuánto logras, sino cómo lo logras. Con integridad, con honestidad, sin pisotear a otros en el camino. He tenido el privilegio de dictar sentencias en casos que afectaron políticas públicas, que protegieron derechos fundamentales, que defendieron a los vulnerables contra los poderosos. Pero el caso más importante de mi vida nunca llegó a mi sala. Fue el caso de ser madre soltera mientras construía una carrera. De criar a una niña mientras escalaba una profesión dominada por hombres. De mantener integridad profesional mientras enfrentaba presiones personales que habrían destruido a personas menos determinadas. Algunas mujeres en el público asentían con reconocimiento. Sabían exactamente de qué hablaba. Y aquí está la lección más dura que aprendí. Puedes hacer todo correctamente. Puedes sacrificar todo. Puedes entregar tu vida entera a causas importantes y a personas amadas. Y aún así, no siempre serás vista. No siempre serás valorada. No siempre recibirás el reconocimiento que mereces. El silencio en el salón era absoluto. Pero eso no significa que tu trabajo no importó. No significa que tu sacrificio fue en vano. Significa simplemente que el valor de algo no depende de que otros lo reconozcan. Depende de la verdad de lo que es. Sentí mis ojos humedecerse ligeramente, pero mantuve la compostura. Esta noche recibo este reconocimiento por 40 años de servicio judicial. Es un honor que agradezco profundamente. Pero quiero que sepan que el verdadero reconocimiento que busco no viene de placas ni ceremonias. Viene de saber que hice mi trabajo con excelencia. Que serví con integridad. Que cuando la historia revise mis sentencias, encontrará justicia imparcial. Y que cuando mi vida termine, podré decir honestamente que di todo lo que tenía. Miré alrededor del salón una última vez. A las personas jóvenes aquí presentes, a quienes están comenzando sus carreras, les digo esto. Su valor no es negociable.
No depende de que otros lo vean. No disminuye cuando es ignorado. Ustedes son valiosos porque existen, porque aportan, porque sirven con dedicación. Y a aquellos que tienen poder para reconocer o ignorar a otros, les recuerdo que las personas a su alrededor frecuentemente son mucho más de lo que aparentan. La asistente que trae café podría estar estudiando su maestría. El conserje podría tener sabiduría que supera títulos académicos. La persona que consideran pequeña o insignificante podría estar sosteniendo mundos enteros sobre sus hombros. Pregunten. Interésense. Vean a las personas como realmente son, no como asumen que son. Respiré profundo. Gracias por este honor. Gracias por 40 años de permitirme servir a la justicia. Y gracias por recordarme esta noche que incluso el trabajo invisible eventualmente encuentra luz. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Las personas se pusieron de pie. Vi lágrimas en algunos rostros. Vi a Eliseo aplaudiendo con expresión de profundo respeto y algo más, algo que parecía pesar emocional. Regresé a mi asiento mientras el aplauso continuaba. Anselmo me apretó el hombro suavemente. Magistrada, ese fue el discurso más poderoso que he escuchado en mi vida. Le sonreí agradecida. Eliseo se inclinó hacia mí cuando finalmente me senté. Ahora entiendo, dijo en voz baja. Entiendo todo. El maestro de ceremonias continuó con reconocimientos adicionales, pero mi parte había terminado. El resto del evento pasó en una nebulosa. Personas acercándose a felicitarme, a estrechar mi mano, a decirme cuánto había resonado mi discurso. Intercambié tarjetas con magistrados de otros estados. Prometí participar en paneles futuros. Cumplí con todas las obligaciones sociales que estos eventos requieren. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en Verónica. En cómo la verdad, que había mantenido guardada por años, ahora estaba completamente expuesta. No porque yo la revelara con intención de lastimar, sino porque simplemente existí en mi plenitud. Porque ocupé el espacio que había ganado con 4 décadas de trabajo inquebrantable. Cerca de las 11 de la noche, el evento comenzó a dispersarse. Los invitados se despedían, prometían mantenerse en contacto, felicitaban una vez más. Eliseo se acercó a mí mientras yo recogía mi pequeña cartera. Magistrada Herrera, necesito hablar con usted. Su voz era seria. Por supuesto, juez Salinas, respondí con calma. Nos alejamos ligeramente del grupo principal hacia un rincón más privado del salón que ya se estaba vaciando. Eliseo se pasó la mano por el cabello blanco, un gesto de nerviosismo que contrastaba con su habitual compostura judicial. No sé por dónde comenzar, admitió. Esta situación es profundamente incómoda. Lo miré directamente, facilitándole el camino. Usted quiere saber qué hacer con la información que tiene ahora. Él asintió agradecido. Exactamente. No puedo fingir que no sé quién es usted. Sería deshonesto. Pero tampoco quiero crear problemas innecesarios en su relación con su hija. Juez Salinas, dije con firmeza pero amabilidad. Usted no tiene responsabilidad sobre mi relación con Verónica. Esa es entre ella y yo. Lo que usted decida hacer con esta información es enteramente su decisión. Él negó con la cabeza. Pero Eduardo merece saber. Él es mi hijo. Si va a estar casado con Verónica, necesita entender realmente quién es ella. Y parte de eso es entender su relación con usted. Tenía razón, por supuesto. Entonces dígale la verdad, sugerí. Dígale que conoció a la madre de su esposa esta noche. Que descubrió cosas que no sabía. Eso es todo lo que necesita hacer. Eliseo me miró con expresión dolorosa. ¿Y qué hago con el conocimiento de que mi nuera deliberadamente ocultó su identidad? ¿De qué me mintió por omisión durante toda esa cena? Esta pregunta era más complicada. Eso depende del tipo de relación que quiere tener con ella, respondí cuidadosamente. Puede confrontarla directamente. Puede esperar a que ella se dé cuenta de que usted sabe. Puede hablar con Eduardo primero. Hay muchos caminos. Hice una pausa. Pero le diré lo que no debe hacer. No debe minimizar lo que descubrió. No debe fingir que no importa. Porque sí importa. Dice algo importante sobre el carácter de Verónica.
Dice que se avergüenza de su propia madre, dijo Eliseo con voz tensa. Una madre que es magistrada de la Corte Superior. Una madre que claramente se sacrificó enormemente por ella. Es incomprensible. Me encogí de hombros ligeramente. La vergüenza raramente es lógica. Frecuentemente tiene más que ver con las inseguridades de quien siente vergüenza que con las características reales de quien es rechazado. Eliseo respiró profundo. Voy a hablar con Eduardo mañana. Él necesita saber. No puedo permitir que mi hijo viva en esta ignorancia. Y francamente, necesito saber cómo reacciona él a esta información. Eso me dirá mucho sobre su propio carácter. Es una decisión sabia, le dije. ¿Y usted? Preguntó Eliseo. ¿Qué hará cuando Verónica descubra que usted estuvo aquí? Que yo la vi. Que ahora todo su cuidadoso edificio de omisiones se ha derrumbado. Era buena pregunta. Había pensado en eso durante días. Esperaré, respondí simplemente. Esperaré a que ella venga a mí. Porque necesita ser ella quien dé el primer paso. Necesita ser ella quien decida si quiere reparar esto o si prefiere seguir fingiendo. Eliseo asintió lentamente. Es usted más generosa de lo que yo sería en su posición. Sonreí tristemente. No es generosidad. Es supervivencia emocional. He aprendido que no puedes forzar a las personas a valorarte. Solo puedes decidir cuánto de tu paz estás dispuesta a sacrificar esperando que lo hagan. Nos despedimos con un apretón de manos formal, pero con nuevo respeto mutuo. Magistrada Herrera, ha sido un honor compartir mesa con usted esta noche, dijo Eliseo con sinceridad. A pesar de las circunstancias incómodas. Le agradecí y lo vi alejarse hacia la salida. Se movía como hombre con peso adicional sobre sus hombros. El peso del conocimiento incómodo. El peso de las decisiones difíciles que vendría mañana. Anselmo apareció a mi lado. Todo bien, magistrada. Asentí. Todo está como debe estar. Él no preguntó más. Sabía cuándo no indagar. El chofer Esteban me esperaba afuera. El trayecto de regreso a casa fue silencioso. Miré por la ventana viendo la ciudad nocturna pasar. Luces de edificios, calles medio vacías, ocasionales grupos de personas disfrutando su sábado por la noche. Vida ordinaria sucediendo mientras mi mundo y el de Verónica estaban a punto de cambiar irreversiblemente. Llegué a casa cerca de medianoche. La casa estaba oscura, silenciosa, exactamente como la había dejado. Me quité los zapatos, el vestido, los aretes. Me desmaquillé mirando mi reflejo en el espejo. La misma mujer que había salido horas antes. Pero algo había cambiado. Había ocupado completamente mi espacio esta noche. Había existido en mi totalidad sin pedir permiso. Y eso se sentía poderoso. Me puse ropa cómoda y me senté en mi sala con una taza de té. Miré mi teléfono. No había mensajes de Verónica. Por supuesto que no. Ella creía que yo había pasado la noche tranquilamente en casa, obediente a su pedido de desaparecer. Pensé en escribirle algo. Tuve una noche interesante. Asistí a un evento de trabajo. Simple, neutro, verdadero. Pero decidí no hacerlo. Dejar que ella descubriera la verdad por su cuenta. Dejar que el impacto fuera completo e inevitable. Puse el teléfono a un lado y bebí mi té lentamente. El silencio de la casa era reconfortante después del ruido del evento. Aquí, en mi espacio, podía simplemente ser. Sin performar, sin justificar, sin tener que demostrar nada. Pensé en el discurso que había dado. En las palabras sobre trabajo invisible y valor intrínseco. Había hablado desde experiencia dolorosa. Desde años de ser invisible para mi propia hija. Pero también había hablado desde un lugar de fortaleza ganada. Porque había construido algo real. Algo que existía independientemente del reconocimiento de Verónica. Una carrera que impactó vidas, que defendió justicia, que dejó marca permanente en el sistema legal. Eso no podía ser borrado por la vergüenza de mi hija. Existía. Era real. Era mío. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Había esperado dar vueltas en la cama pensando en lo que vendría. Pero en cambio, sentí paz. La paz que viene de finalmente dejar de esconderte. De existir completamente.
de ocupar el espacio que ganaste con trabajo y sacrificio. El domingo amaneció brillante. Me desperté temprano como siempre. Preparé café y me senté en mi jardín. Las flores se veían hermosas bajo el sol matutino. Un colibrí visitó los jazmines. Todo se sentía normal, tranquilo, como si el mundo no estuviera a punto de explotar para mi hija. Revisé mi teléfono alrededor de las 10 de la mañana. Todavía nada de Verónica. Probablemente estaba durmiendo tarde después de su comida exitosa de anoche. Probablemente despertaría feliz, satisfecha de que todo había salido perfecto, de que había impresionado a Eliseo sin la complicación de su madre invisible. No sabía que Eliseo probablemente ya estaba despierto, probablemente ya estaba decidiendo cómo hablar con Eduardo. Probablemente el teléfono de Eduardo sonaría pronto con una llamada de su padre. Una llamada que cambiaría todo. Pasé la mañana en actividades normales de domingo. Regué las plantas, leí el periódico, preparé un desayuno tranquilo. Alrededor del mediodía mi teléfono sonó. Era Rosa, mi hermana. Dulce, vi fotos del evento de anoche en redes sociales. Te veías hermosa. ¿Y tu discurso? Alguien lo grabó y lo está compartiendo. Es poderoso. Le agradecí. ¿Ha llamado Verónica?, preguntó directamente. Rosa sabía toda la situación. Le había contado sobre el mensaje pidiéndome no aparecer. Todavía no, respondí. Pero lo hará. Pronto. Rosa suspiró. ¿Estás lista para esa conversación? Lo pensé honestamente. No sé si alguien está realmente listo para confrontar a su hijo sobre años de rechazo. Pero sí, estoy lista. A las 3 de la tarde, mi teléfono finalmente vibró con el nombre que había estado esperando. Verónica. Pero no era una llamada. Era un mensaje de texto. Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedo ir a tu casa? Miré el mensaje durante largo momento. 3 palabras. Necesitamos hablar. Las palabras que preceden conversaciones difíciles. Respondí simplemente. Estoy en casa. 10 minutos después llegó otro mensaje. Voy para allá. No dijo en cuánto tiempo. No dio más detalles. Pero el tono era urgente. Algo había pasado. Eduardo había hablado con ella. O tal vez Eliseo directamente. De alguna forma, la verdad había llegado a ella. Me preparé una segunda taza de té y esperé. No cambié mi ropa cómoda de domingo. No arreglé mi cabello más de lo necesario. No iba a performar para esta conversación. Verónica vendría a mi casa, a mi espacio, y me encontraría exactamente como era. Sin pretensiones. Sin actuación. Solo yo. Pasaron 40 minutos antes de que escuchara su auto estacionarse afuera. Reconocí el sonido del motor, ese auto alemán caro que Eduardo y ella habían comprado el año pasado. Escuché la puerta cerrarse. Pasos apresurados por el camino de entrada. El timbre sonó insistente, no una vez sino 3 veces seguidas. Abrí la puerta. Verónica estaba parada allí con expresión que nunca le había visto antes. Pánico mezclado con vergüenza mezclado con algo que parecía desesperación. Llevaba puesto un conjunto deportivo casual, el cabello en cola de caballo desprolija, sin maquillaje. Se veía como no se permitía verse en público normalmente. Desarreglada. Vulnerable. Humana. Mamá, dijo con voz temblorosa. No dije nada. Solo me hice a un lado para dejarla entrar. Ella pasó rápidamente, casi tropezando con sus propios pies. La seguí hasta la sala. Se quedó parada en medio del cuarto, sin saber aparentemente si sentarse o quedarse de pie. Decidió quedarse de pie. Eduardo acaba de llamarme, comenzó con voz atropellada. Su padre lo llamó esta mañana. Eliseo le contó que anoche asistió a una cena de gala. Una cena donde tú estabas. Donde tú estabas en la mesa de honor. Donde diste un discurso. Sus palabras salían rápido, casi sin respirar entre ellas. Me dijo que su padre descubrió que mi madre no es una asistente administrativa, que mi madre es magistrada de la Corte Superior, que has estado en el sistema judicial durante 40 años, que eres una de las magistradas más respetadas del país. Hizo una pausa respirando con dificultad. Dime que no es verdad.
Dime que hay algún malentendido. Me senté tranquilamente en mi silla favorita. ¿Por qué te mentiría sobre algo así? Mi voz salió calmada, neutral. Verónica me miró como si acabara de abofetearla. Entonces es verdad. Todo es verdad. Dios mío, mamá, ¿por qué nunca me dijiste? La pregunta era tan absurda que casi reí. Casi. Verónica, nunca preguntaste. En todos estos años, nunca una sola vez me preguntaste qué hacía exactamente en mi trabajo. Asumiste que era algo sin importancia y yo dejé que asumieras. Ella negó con la cabeza violentamente. No, eso no es justo. Tú pudiste haberme corregido. Pudiste haber dicho algo. Pude, admití. Pero tenía curiosidad. Quería ver hasta dónde llegarías sin que te corrigiera. Quería ver si algún día tendrías la curiosidad o el interés de preguntar sobre mi vida. Verónica se dejó caer en el sofá como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. No puedo creer esto. Eduardo está furioso. Dice que su padre está decepcionado de él por no investigar más sobre mi familia. Dice que Eliseo está cuestionando su juicio. Dice que esto hace quedar mal a todos. Noté algo importante en sus palabras. No estaba preocupada por haberme lastimado. Estaba preocupada por las consecuencias profesionales y sociales para ella y Eduardo. Entiendo que esto es incómodo para ti, dije cuidadosamente. Pero ayúdame a entender algo. ¿Qué exactamente es lo que lamentas? ¿Lamentas haberme tratado como algo sin importancia? ¿O lamentas que otras personas ahora sepan que me trataste como algo sin importancia? Verónica me miró con ojos enormes. Eso no es justo, mamá. Mantuve mi voz firme pero no cruel. Es una pregunta legítima. Porque desde donde estoy sentada, parece que tu mayor preocupación es cómo esto te afecta a ti, no cómo tus acciones me afectaron a mí durante años. Yo no sabía, insistió ella débilmente. ¿No sabías qué? Pregunté. ¿No sabías que soy magistrada? Eso es verdad, porque nunca preguntaste. ¿O no sabías que excluirme deliberadamente, mentir por omisión sobre mi vida, y pedirme que desapareciera para impresionar a tu suegro era hiriente y humillante? Porque eso sí deberías haberlo sabido. Verónica, no necesitas conocer el título de alguien para tratarlo con respeto básico. Ella comenzó a llorar. Lágrimas reales corriendo por sus mejillas. No quise lastimarte. Nunca quise lastimarte. Su voz se quebró. Me ablandé ligeramente, pero no completamente. Entonces ayúdame a entender. Ayúdame a entender por qué me presentabas como si fuera algo irrelevante. ¿Por qué nunca me incluías en conversaciones sobre tu trabajo? ¿Por qué me pediste no aparecer en una comida familiar porque mi presencia complicaba las cosas? Verónica se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Porque me daba vergüenza, admitió finalmente. Las palabras salieron apenas en un susurro, pero las escuché claramente. Me daba vergüenza. Ahí estaba. La verdad que había sabido, pero nunca había escuchado directamente de sus labios. ¿Vergüenza de qué?, pregunté suavemente. Verónica respiró profundo, luchando por explicar. De no ser suficiente. Eduardo venía de esta familia increíble. Jueces, abogados exitosos, gente con conexiones y prestigio. Y yo era solo yo. Una chica que creció con madre soltera en un vecindario modesto. Sin apellido importante. Sin familia impresionante que presentar. Hizo una pausa. Pensé que si te mantenía vaga, si no entraba en detalles, podía controlar la narrativa. Podía hacer que mi historia fuera sobre mi superando obstáculos, no sobre tener ayuda. Entonces me borraste de tu historia, dije con voz neutra. No te borré, protestó débilmente. Solo minimicé. Negué con la cabeza. Verónica, es lo mismo. Me redujiste a un obstáculo superado en lugar de la razón por la que pudiste superarlo. Ella lloró más fuerte. Lo sé y es horrible y no sé cómo arreglarlo. Me incliné hacia adelante. Empieza por ser honesta. ¿Qué sentiste cuando Eduardo te dijo que su padre me conoció anoche? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente? Ella me miró miserablemente. Pánico. Pensé que mi vida se iba a desmoronar. Que Eduardo me dejaría por mentirle.
que su familia me rechazaría. Nota, dije firmemente, que ninguno de esos pensamientos incluyó preocupación por mí, por cómo me sentí siendo excluida, por los años de ser tratada como invisible. Verónica bajó la cabeza. Tienes razón. Y eso me hace una persona horrible. Suspiré. No te hace horrible. Te hace humana. Egoísta en este momento, sí, pero humana. La pregunta es ¿qué vas a hacer ahora? Porque no puedes deshacer años de rechazo con una conversación. No puedes borrar el daño con disculpas rápidas. Ella me miró desesperadamente. ¿Qué quieres que haga? Dime qué hacer y lo haré. No funciona así, expliqué. No puedes simplemente cumplir una lista de requisitos y esperar que todo vuelva a estar bien. Necesitas hacer trabajo real. Trabajo interno. Necesitas entender por qué te avergonzaste de mí. Necesitas confrontar tus propias inseguridades. Necesitas decidir qué tipo de persona quieres ser. Verónica asintió miserablemente. Eduardo quiere que vayamos a terapia. De pareja y yo individual también. Dice que si no puedo ser honesta sobre mi propia familia, ¿cómo puede confiar en mí con otras cosas importantes? Era una buena pregunta. Eduardo claramente tenía más profundidad de lo que había pensado. Suena como un plan sabio, dije. ¿Y qué quieres tú?, preguntó Verónica. ¿Qué quieres de mí, mamá? Lo pensé cuidadosamente. Quiero que realmente me conozcas. No como la madre que te crió. Como la persona que soy. Quiero que tengas curiosidad sobre mi vida, mi trabajo, mis logros, mis luchas. Quiero que dejes de verme como un accesorio de tu historia y comiences a verme como persona completa con mi propia historia. Hice una pausa. Y quiero que entiendas que el perdón no es automático. No porque no te ame, sino porque el amor no significa aceptar maltrato. Verónica asintió lentamente. ¿Puedo preguntarte algo sobre tu trabajo? Su voz era pequeña, tentativa. Por supuesto. Ella respiró profundo. ¿Cuánto tiempo llevas siendo magistrada? No asistente. Magistrada. La miré directamente. 18 años como magistrada de Corte Superior. Antes de eso, 10 años como magistrada de circuito. Antes de eso, 8 años como jueza de primera instancia. Comencé desde abajo y subí cada escalón. Sus ojos se agrandaron. 18 años. Yo tenía 23 cuando te nombraron magistrada de Corte Superior. Asentí. Acababa de graduarte de la universidad. ¿Y nunca dijiste nada?, preguntó incrédula. Te lo dije, corregí. Te dije que había recibido una promoción importante. Tú dijiste, qué bueno mamá, y cambiaste el tema para hablarme sobre tu primer trabajo en el bufete. Verónica se cubrió el rostro con las manos. No recuerdo eso. No recuerdo ninguna de esas conversaciones. Su voz sonaba ahogada. Lo sé, dije simplemente. Porque no estabas prestando atención. Estabas demasiado enfocada en tu propia vida, en tu propia ascensión. Y está bien estar enfocada en tu carrera. Pero no está bien hacerlo a costa de borrar a las personas que te ayudaron a llegar allí. Ella bajó las manos, revelando un rostro devastado. ¿Cómo me perdonas después de esto? ¿Cómo sigues adelante después de años de ser ignorada por tu propia hija? La pregunta era genuina, llena de dolor real. Honestamente, no lo sé todavía, admití. Porque el perdón no es un interruptor que enciendes. Es un proceso. Y ese proceso requiere que ambas partes hagan trabajo. Yo necesito procesar años de dolor. Tú necesitas hacer cambios reales en cómo me ves y me tratas. Me incliné hacia atrás en mi silla. Pero te diré esto. Todavía te amo. Eres mi hija y siempre lo serás. El amor no desapareció. Solo está herido. Muy herido. Y va a tomar tiempo sanarlo. Verónica asintió, limpiándose más lágrimas. ¿Puedo preguntar algo más? Asentí. ¿Por qué fuiste a esa cena sabiendo que Eliseo estaría allí? Sabiendo que todo esto saldría a la luz. Era pregunta interesante. Fui porque tenía que ir. Era mi evento, mi reconocimiento. No iba a esconderme de mi propia vida porque tú me pediste desaparecer.
No iba a hacerme invisible para tu conveniencia. Hice una pausa. Y sí, sabía que Eliseo estaría allí. Sabía que descubriría la verdad. Pero no lo hice para exponerte, Verónica. Lo hice porque después de años de ser pequeña en tu narrativa, necesitaba ocupar completamente mi espacio. Necesitaba existir en mi totalidad, te gustara o no. Ella procesó esto lentamente. Entonces fue coincidencia. Una coincidencia terrible. Negué con la cabeza. No fue coincidencia. Fue inevitabilidad. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. Especialmente cuando construyes tu vida sobre omisiones. Eduardo dice que Eliseo quiere hablar conmigo, dijo Verónica nerviosa. Dice que su padre necesita entender por qué hice lo que hice antes de poder seguir adelante con nuestra relación como familia. Eso sonaba exactamente como algo que Eliseo haría. Un juez hasta el final, necesitando entender motivaciones antes de dictar sentencia. ¿Y qué le dirás?, pregunté. Verónica se encogió de hombros desamparada. No lo sé. ¿La verdad? Que soy una hija terrible que estaba tan consumida por sus propias inseguridades que borró a su propia madre. Había algo de autocompasión en su tono que me irritó ligeramente. Verónica, dije firmemente, no hagas esto sobre qué tan terrible eres. No conviertas esto en otra narrativa donde tú eres la protagonista sufriente. Esto no es sobre tu dolor por ser descubierta. Es sobre el dolor que causaste durante años por tus acciones. Ella me miró sorprendida. Era probablemente la primera vez que le hablaba con esta firmeza. Lo siento, susurró. Tienes razón. Siempre hago eso. Siempre hago todo sobre mí. Era momento de algo de verdad más profunda. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, pregunté. Verónica negó con la cabeza. Que tú y Eduardo están en la misma profesión que yo. Ambos son abogados. Yo soy jueza. Trabajamos en el mismo sistema. Pudimos haber tenido conversaciones fascinantes sobre casos, sobre interpretación legal, sobre reforma judicial. Pudimos haber conectado profesionalmente de formas que pocas madres e hijas pueden. Pero tú asumiste que yo era irrelevante profesionalmente. Asumiste que no tenía nada que aportar a tus conversaciones legales. Y en el proceso, perdiste años de mentoría potencial, de conexión profesional, de entender realmente quién es tu madre más allá del rol que jugué en tu niñez. Verónica se veía cada vez más pequeña en el sofá. Perdí tanto, dijo en voz baja. Perdí tanto tiempo. Asentí. Sí. Y no puedo devolverte ese tiempo. Ni tú puedes devolvérmelo a mí. Solo podemos decidir qué hacer con el tiempo que nos queda. ¿Quieres tener relación conmigo todavía?, preguntó Verónica, su voz llena de miedo genuino a mi respuesta. Lo pensé honestamente. Quiero tener relación con la Verónica que está dispuesta a hacer el trabajo de cambiar. Con la Verónica que reconoce su error no solo con palabras, sino con acciones consistentes a largo plazo. Con la Verónica que me ve y me valora como persona completa. Hice una pausa. Pero no quiero relación con la Verónica que me trata como inconveniencia. Con la que me esconde cuando es conveniente. Con la que solo me llama cuando necesita algo o cuando hay crisis. Esa relación es demasiado dolorosa para continuar. Seré mejor, prometió Verónica rápidamente. Seré mucho mejor, mamá. Lo prometo. Levanté mi mano deteniéndola. No me prometas. Las promesas son fáciles. Muéstrame. Muéstrame durante meses, durante años. Acciones consistentes. Interés genuino. Respeto real. Eso es lo que necesito ver. Verónica asintió, limpiándose las lágrimas que seguían cayendo. ¿Por dónde empiezo? La pregunta era vulnerable, genuina. Empieza por aprender quién soy realmente. Pregúntame sobre mi trabajo. Lee mis sentencias. Están públicas. Entiende el impacto que he tenido en el sistema legal. Conóceme como profesional, no solo como tu madre. Y luego, continué, comienza a verme en tu vida. No como obligación, sino como persona que quieres conocer. Llámame no solo cuando tengas crisis, sino cuando tengas alegrías. Comparte tu vida conmigo no porque debas, sino porque quieres.
Inclúyeme en tu mundo no con vergüenza, sino con orgullo. Mi voz se suavizó ligeramente. Y reconoce públicamente lo que hiciste. No necesitas dar detalles dramáticos. Pero cuando la gente pregunte sobre tu madre, diles la verdad. Toda la verdad. Soy magistrada Dulce Herrera, tu madre, quien trabajó 40 años en el sistema judicial mientras te criaba sola. Esa es la verdad completa. Verónica asintió vigorosamente. Lo haré. Todo eso. Empezando ahora. Se puso de pie, luego se detuvo. ¿Puedo abrazarte? La pregunta era tentativa, como si temiera rechazo. Lo pensé un momento. Parte de mí quería mantener distancia, proteger mi corazón herido. Pero otra parte recordaba a la niña de 8 años que perdió a su padre, que se aferraba a mí llorando en las noches. Esa niña todavía existía en algún lugar dentro de esta mujer adulta frente a mí. Sí, dije finalmente. Puedes. Verónica se acercó y me abrazó. Al principio fue torpe, tenso. Pero luego se relajó y la sentí temblar con sollozos silenciosos. La abracé de vuelta, no con la intensidad de antes, pero con la promesa de que tal vez, con tiempo y trabajo, podríamos reconstruir algo real. Se quedó así durante varios minutos. Finalmente se separó, limpiándose el rostro. Voy a hacer lo correcto, mamá. No sé exactamente cómo todavía, pero voy a hacerlo. Asentí. Confío en que lo intentarás. Eso es todo lo que puedo pedir ahora. Ella recogió su cartera, preparándose para irse. En la puerta se detuvo. Tu discurso de anoche. Eduardo me mostró un video que alguien compartió. Fue hermoso, mamá. Y devastador. Porque mientras lo escuchaba, me di cuenta de que estabas hablando de mí. De cómo te traté. No dije nada. No necesitaba confirmarlo. Ella ya lo sabía. Dijiste que el valor de alguien no depende de que otros lo vean, continuó Verónica. Tenías razón. Pero también es verdad que cuando las personas que amas no te ven, duele de formas que nada más puede doler. Su voz se quebró de nuevo. Y yo te hice sentir invisible. Te hice sentir sin valor. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Finalmente respondí. Las palabras son un comienzo. Pero solo un comienzo. Ella asintió y se fue. Vi su auto alejarse por la ventana. Me senté de nuevo en mi sala, ahora en silencio otra vez. Rosa llamó 1 hora después. ¿Cómo fue? Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundamente. ¿Crees que cambiará realmente? Era la pregunta de $1.000.000. No lo sé, admití. Quiero creerlo. Pero he aprendido que el cambio real toma tiempo. Y algunas personas nunca cambian, solo prometen que lo harán. Rosa estuvo de acuerdo. Pase lo que pase, Dulce, estoy orgullosa de ti. De cómo manejaste esto. De tu dignidad. De tu fortaleza. Le agradecí. Necesitaba escuchar eso. Los días siguientes fueron extraños. Verónica me llamó todos los días. Conversaciones breves al principio, preguntando cómo estaba, qué había hecho. Luego preguntas más sustanciales. Sobre casos en los que estaba trabajando, sobre mi carrera, sobre cómo había manejado ser madre soltera mientras ascendía en una profesión dominada por hombres. Escuchaba realmente, haciendo preguntas de seguimiento, mostrando interés genuino. Era diferente, prometedor. Pero yo permanecía cautelosamente optimista. Eduardo la llamó también. Una conversación larga donde se disculpó por no haber investigado más, por haber asumido, por haber permitido que la narrativa de Verónica continuara sin cuestionarla. Fue sincero y acepté su disculpa. Eliseo envió una carta formal, escrita a mano, expresando su respeto por mi carrera y su pesar por las circunstancias incómodas de nuestro encuentro. Era carta de un juez, cuidadosa pero genuina. Respondí agradeciendo su cortesía. 2 semanas después, Verónica preguntó si podía visitarme de nuevo. Quiero que me cuentes sobre tu primer caso importante como jueza, dijo. Quiero conocer esa historia. Acepté. Vino con libreta, tomando notas mientras yo hablaba. Escuchando de verdad. Era diferente. El camino hacia la sanación sería largo.
Años de dolor no se borran en semanas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Esperanza de que mi hija finalmente me viera. No como la madre que la avergonzaba, sino como dulce, magistrada, mujer, sobreviviente, persona completa y valiosa. Y eso, después de todo, era todo lo que siempre había querido.